Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de mayo del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué interesantes estas palabras de nuestro Señor. Vamos a hacer un repaso, hermanos, de tantas cosas que vemos durante el curso del año. Siempre decimos, y hablando a propósito de Dios, hablamos de la Santísima Trinidad. Nosotros creemos en un Dios uno y trino. Entonces solemos decir, el Padre ingénito es origen del cosmos y de la vida. El Hijo unigénito es Señor del tiempo y de la historia. El Espíritu Santo, procedente de la unidad en el amor de ambos, Dios mismo, es santificador e iluminador. Bien, entonces fíjese la unidad que hay entre los tres, Dios uno y trino. También hemos dicho tantas veces que el que ama a Dios y ama a su hermano, a su prójimo, ese verdaderamente ve y conoce a Dios. El que ama, claro está. No podemos decir, como dice San Juan, que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos a nuestro hermano a quien vemos, a nuestro prójimo a quien vemos. Y este es el primer mandamiento. Fíjese, tanto la ley de Moisés también era el primer mandamiento. Si los judíos hubieran practicado por haber entendido esto, claro, hubieran cumplido con la ley también. Pero se olvidaban, eran legalistas, nada más. Y Dios quiere ser, conocido en el amor, no por cumplimientos legales y con esfuerzos humanos. Bien, y aquí nuestro Señor está, fíjense, aplicando estos conceptos que manejamos durante el curso del año. Claro, el que ve al Hijo y conoce al Hijo, ve y conoce al Padre también, por la unidad que existe entre ambos. Si usted conoce verdaderamente porque obra la palabra de la verdad que recibió de parte del Dios encarnado en el Hijo de nuestro Señor Jesucristo, bueno, usted es otro Cristo en este mundo. Usted es presencia de Dios en este mundo. Así como Cristo por su encarnación era presencia de Dios en el mundo. Ahora, claro, ¿quién lo veía y lo conocía realmente? El que veía al hombre Jesús en Nazareno simplemente y veía a un hombre como uno mismo. Es decir, Jesús, el hijo del carpintero, como aconteció en Nazaret, que decían, pero este es Jesús, el hijo del carpintero, al que conocemos. No conocían nada. Veían simplemente como ve aquel que juzga según apariencia, pero no según el que juzga conforme a lo que ve como Dios le muestra. Y para ver las cosas y las personas, sobre todo como Dios nos muestra, tenemos que estar verdaderamente santificados e iluminados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la verdad, el Espíritu que el Hijo
nos envía desde el Padre. ¿Por qué decimos desde el Padre? Porque el Hijo, Dios, pero encarnado, porque asumió nuestra naturaleza humana, cumplió todas las cosas. Y fíjese, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestras justificaciones. Y entonces vivimos vida de Cristo resucitado, decimos. Pero Jesús, después de su resurrección y de su aparición a los suyos y a los 500 testigos a los cuales se mostró resucitado, ascendió a los cielos. ¿Y a dónde fue el Señor? Volvió al lugar de donde había venido, volvió al Padre. Y como triunfador, como hombre, como triunfador, venció a la muerte, se sentó en el trono de Dios. Si no, ¿en qué otro lugar puede estar? Y puso a su naturaleza, nuestra naturaleza humana, a la diestra. Fíjese, lo dice la carta a los Hebreos, a ningún ángel dijo Dios, siéntate a mi diestra. Sí lo dijo respecto del Hijo, como Hijo del Hombre, el Hijo que es Dios, Dios unigénito, como hemos dicho al principio. Por eso, el que ve al Hijo, esto le está diciendo Jesús a Felipe, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Claro, si era la presencia de Dios el Padre. Claro, y el que oye las palabras y crea las palabras, que es decir, el que obra la palabra, entonces ese es también el que encarna la palabra, es otro Cristo en este mundo. Y otro Cristo es la encarnación de Dios, precisamente. Y entonces ve verdaderamente y conoce verdaderamente al Hijo y consecuentemente al Padre. Porque en el Hijo está el Padre y en el Padre está el Hijo. ¿O no creen ustedes, como dice Jesús, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No creen a mis palabras?, le decía a los fariseos Jesús. Bueno, entonces crean por lo menos a las obras que el Padre hace en mí. Nadie podía manifestar el poder que habitaba en Jesús si no estuviera Dios con él y en él y para él. Bueno, nadie puede, claro, si nosotros decimos, fíjese, tenemos que ser otros Cristos en este mundo. Y sí, somos dioses participados, sí, lo dijo el Señor. Está escrito en vuestra ley, le dijo a los judíos, dioses sois. Bueno, entonces usted, si verdaderamente obra la verdad, usted conoce a quién es aquel que le reveló la verdad, al Señor. ¿Y qué puede ver en él sino precisamente la presencia del Padre? Es muy sencillo esto, fíjense, en definitiva. En usted habita Dios y verdaderamente usted es un verdadero adorador de Dios. Día llegará, dijo Jesús a la samaritana, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, claro. ¿Y quién es la verdad? Sino aquel que nos revela al Dios para que lo podamos adorar como Él quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. Lo dice la verdad del Padre, que es el Hijo, y que esa verdad nos la revela a nosotros por el Espíritu que nos concede. Va al Padre, y desde el Padre envía el Espíritu Santo, y con ese Espíritu nos envía a nosotros, nos ilumina a nosotros, nos santifica a nosotros. Dijimos el Espíritu Santo, iluminador y santificador. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ve tal cual. Y en cada uno de los cristianos, uno tiene que ver en este mundo, aquellos que no son creyentes, la presencia de Cristo. Porque nuestra conducta tiene que ser, si somos cristianos, verdaderamente testimonio de esa presencia de Cristo en nosotros. Que en definitiva es la presencia de Dios. Fíjese, las obras que el Padre hace en el Hijo, que el Hijo hace por el poder del Padre, que es el poder en sí propio. Bueno, si ustedes obran según la verdad, mayores obras que éstas harán también. Claro, ven, usted también está, esa capacidad que el Señor le brinda. El Señor que ya está glorificado, se da cuenta que en su naturaleza humana ha vuelto al Padre para ser glorificado en el Padre y que el Padre sea glorificado en él. Y en todos aquellos que realmente obran la voluntad de Dios en conformidad con la verdad que el Hijo nos revela por el Espíritu que nos envía desde el Padre.
¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, a mí me parece extraordinario las palabras del Señor. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No sé, pienso que posiblemente para un psicólogo sería, bueno, ¿cómo que Él está en el Padre y el Padre está en mí? Para el cristiano, como bien dice el Señor, para el cristiano las obras son las que dan testimonio de que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Efectivamente, palabra de nuestro Señor, palabra de Dios, hermanos queridos. Hay tal unidad en el amor, unidad de vida y en la vida, que esa misma unidad, si obramos en conformidad con esa verdad que procede por el Espíritu que nos envía, testimonio de la unidad del Padre y el Hijo, esa misma verdad en nosotros nos hará ver todas estas cosas porque la viviremos así. Como la vivieron los apóstoles, como por ejemplo la vivió Felipe, uno de los apóstoles, y todos aquellos que siguieron fielmente la verdad que recibieron del Señor. Y cada uno de nosotros, hermanos queridos, está destinado por Dios también a conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de verdad, tu espíritu de luz, tu espíritu de santidad. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.